Buenos días, bienvenidos estudiantes y familias a este segundo encuentro de nuestras clases de Español Literatura para 12º grado. En el encuentro anterior recordarán que iniciamos el estudio de la unidad 1, que tiene que ver con el estudio de la narrativa latinoamericana y caribeña actual, y habíamos abordado algunos elementos esenciales en torno a una obra cumbre de la literatura universal. Se trata de la novela de Alejo Carpentier, El reino de este mundo. Y ya les presento un sumario de los contenidos esenciales que abordamos en la clase de hoy y que espero que a lo largo de toda la semana ustedes hayan podido estudiar en casa y sobre todo leer, tener un acercamiento a esta obra literaria, El reino de este mundo. Siendo así, abordamos algunas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de la narrativa en Hispanoamérica en el siglo XX y la lucha contra la opresión por la dignidad del hombre. Por sus estudios de 11º grado y también de 10º grado ya han tenido un acercamiento a la novela y las características que ésta presenta. Estos elementos también deberán tenerlo en cuenta cuando se acerquen a la novela El reino de este mundo. Abordamos también algunos elementos importantes acerca de la vida y obra de Alejo Carpentier y en particular sobre lo real maravilloso. Quisiera en este momento leerles algo muy interesante que decía Carpentier en torno a lo real maravilloso y que ustedes desde la clase anterior deben haber fijado justamente porque cuando se adentren en la lectura de la novela deberán identificar elementos de lo real maravilloso, pero también valorar este inmenso aporte que hizo Carpentier a la literatura universal. Y decía: a finales de 1943 tuve la suerte de poder visitar el reino de Henri Christophe, las ruinas tan poéticas de Sanssouci, la mole imponentemente intacta a pesar de los rayos y terremotos de la ciudadela La Ferrière. Me vi llevado a acercar la maravillosa realidad vivida a la acotante pretensión de suscitar lo maravilloso que caracterizó ciertas literaturas europeas de estos últimos 30 años. Lo maravilloso comienza a hacerlo de manera inequívoca cuando surge de una alteración de la realidad, el milagro. Para empezar, la sensación de lo maravilloso presupone una fe. Los que no creen en santos no pueden curarse con milagros de santos. Y recuerden que en la clase anterior habíamos tenido la inmensa oportunidad de escuchar de la propia voz de Carpentier esta definición de lo real maravilloso, un contenido con el cual volvemos en la clase de hoy, repito, por la importancia que tiene dentro del estudio de la literatura. En la clase de hoy abordaremos también algunos elementos esenciales de la novela y que tienen que ver fundamentalmente con los personajes, con la estructura de la novela, con las características del lenguaje de Carpentier y la identificación de lo americano y lo universal en la obra. No podía faltar también en nuestro encuentro la referencia a contenidos ortográficos y en esta unidad de estudio será sobre el uso de los distintos signos de puntuación y el empleo peculiar que de ellos hacen algunos autores. Siendo así, pues continuamos con el estudio de la novela El reino de este mundo, sin lugar a dudas, una auténtica muestra artística del sincretismo cultural americano. En el encuentro anterior habíamos abordado también acerca de cómo surge la novela El reino de este mundo y de ella ha bebido Carpentier, de la historia independentista y revolucionaria de Haití, ha bebido Carpentier para crear esta obra magistral. Por eso toma como asunto la lucha del pueblo haitiano por su independencia y desarrolla el tema de este poder germinador del sincretismo religioso en la lucha por la libertad. En el encuentro anterior habíamos abordado muy estrechamente relacionado con esta apreciación de lo maravilloso, la importancia de la religión vodú dentro de los movimientos de liberación y en particular en esta lucha de los negros esclavos haitianos por su independencia, cómo la religión deviene un elemento dinamizador que une a todos los esclavos en esta lucha contra los colonos blancos y que lo vamos a ver a lo largo de toda la novela.
También habíamos hecho referencia a cómo Carpentier representa 60 años de esta guerra a partir de los siglos XVIII y hasta los años 20 del siglo XIX. Por eso encontramos que la primera parte de la novela se ubicará hacia los años 1750 aproximadamente, y la segunda pues es la que corresponde a la Revolución Francesa hasta 1820. En estas dos primeras partes pues vemos a esos negros esclavos haitianos en su lucha por liberarse de los colonos blancos. Recordarán que en la clase anterior también habíamos hecho referencia a la opresión a la que fue sometida el pueblo haitiano por los franceses. También en la tercera parte veremos cómo refiere Carpentier el periodo del reino de Henry Christophe y el exilio de su familia. También en esta parte hace referencia a la desaparición de Tinoel, tal vez porque no pudo hacerse una plaza en el reino de este mundo, como así lo refieren algunos críticos. Y entonces es la que conocemos como la dictadura de Henry Christophe. ¿Por qué afirmamos que es una dictadura? Pues eso lo explicarán ustedes cuando tengan la oportunidad de leer esta tercera parte. La cuarta parte es la que situamos hacia los años 1830 y 1900, que alude a la estancia de la familia real romana y también las andanzas inacertadas del lacayo Solimán. Hacíamos referencia también en la clase anterior a la presencia de elementos europeos dentro de la novela. Podrán en esta parte encontrar personajes tan peculiares como a la hermosa Paulina Bonaparte, siendo también partícipe de esta historia. Hace referencia a esta cuarta parte a la llegada de los mulatos republicanos. Cuando la monarquía de Henry Christophe es liquidada, pues los mulatos republicanos establecen un nuevo régimen de explotación. Continúan los maltratos y también continúan los abusos hacia el pueblo haitiano. Por lo tanto, esta es una historia de lucha contra la opresión, una historia de revelación que parece estar repitiéndose todo el tiempo a lo largo de la vida. Los siglos, pues, ante una explotación, regresa la rebelión, pero luego esta rebelión resulta en otra explotación otra vez del hombre. ¿Quién es el personaje que puede dar fe de toda esta reiteración de explotación, sufrimiento del hombre haitiano? Pues, sin lugar a dudas, es el personaje Tinoel, un personaje de ficción que muchos estudiosos lo han catalogado como el protagonista de la obra. ¿Quién es este hombre? Pues es un esclavo de Santo Domingo que trabaja para un colono francés. Es obviamente un negro de ínfima condición social que se presenta en esta primera parte también como experto en materias de caballos, muy conocedor de todas las razas y de sus bondades, que admira profundamente esta parte que vive. También es admirador y seguidor de Macandal. No en balde se ha dicho que es también Tinoel quien presenta a este personaje Macandal en la novela. Así se hace partícipe de esta primera conspiración contra los colonos blancos, protagonizada sin lugar a dudas por Macandal, y presencia su ejecución. Yo los invito a leer la novela, a detenerse sobre todo en este capítulo 8, y para que puedan un poco también relacionarlo con lo real maravilloso de lo cual hablaba Carpentier, y que puedan explicar dónde está en este capítulo 8, dónde reside lo real maravilloso americano. También Tinoel es testigo del derrocamiento del rey negro Henry Christophe y está presente también en la destrucción del palacio de este rey negro. Él obviamente padece, actúa y reflexiona bajo las distintas explotaciones. Es el único personaje que transita
por todos los ciclos históricos que narra la novela y que entonces sufre en carne propia la explotación en los diferentes periodos de la historia. Por eso tiene una gran utilidad dentro del texto literario, porque es la figura que le da unidad a la obra, no solo en el sentido espacial, sino también en el sentido temporal. Les decía, él transita por todos los ciclos históricos y nos lleva de la mano hacia todos esos lugares, sin lugar a dudas, hermosos, a los que hace referencia Carpentier en su novela y que describe también de manera magistral. Sobre estos lugares ya nosotros habíamos conversado en el encuentro anterior. También les decía que tiene importancia porque es quien presenta a Macandal y presenta también a este jamaicano Boukman, que protagoniza esta segunda rebelión de esclavos contra los colonos blancos. Con él conocemos Sanssouci, también conocemos la ciudadela La Ferrière y nos da fe de toda ese maravilloso espacio que recrea Carpentier en su novela. Él es quien inicia el argumento social de la novela, que es justamente esta lucha de esclavos. Por lo tanto, podemos afirmar que Tinoel es símbolo de la esclavitud. Obviamente es un personaje de ficción que ha utilizado Carpentier para señalar toda la evolución histórica hasta lograr transformar la historia en un verdadero elemento real maravilloso. Recordarán que en la clase anterior pues analizábamos estos elementos y veíamos cómo, por ser cierto, verdadero, concreto y también por ser sorprendente, magistral, que pareciera que no existe, pero sí, ahí radica justamente el valor de lo real maravilloso, que no es ficción, sino son elementos reales de nuestra historia americana, elementos de los cuales bebe Carpentier y que en su obra los ilumina, los saca al mundo para mostrar también dónde está el valor de nuestras tierras americanas. Desde el encuentro anterior les habíamos propuesto que al adentrarse en la lectura de la novela pudieran caracterizar también algunos personajes que resultan importantes a lo largo de toda la novela. Ustedes deben haberse encontrado con este personaje también maravilloso que es Macandal. Con él teníamos un acercamiento en el audiovisual que le proponíamos en la clase anterior para que pudieran caracterizarlo, y el propio Carpentier, al hablar de lo real maravilloso, pues acudía de forma inequívoca a este gran personaje. Pero ¿quién es este personaje Macandal? Pues Macandal es un personaje histórico. En la historia haitiana devino líder de un grupo de esclavos rebeldes durante el régimen colonial francés en Haití. Macandal existió, Macandal hizo historia, incluso se dice que hoy en día todavía muchos haitianos esperan el regreso de Macandal. A mí me encantaría, porque este capítulo 8 es fabuloso, haberles leído un pequeño fragmento, pero yo los invito en casa, lo pueden hacer incluso en familia, a leer esta primera parte para que conozcan en profundidad quién es este personaje Macandal y por qué es líder de estos negros esclavos. ¿Por qué es ídolo de esos esclavos? ¿Por qué sin lugar a dudas constituye un símbolo legendario de su raza y de su clase? Este negro que encarna la rebeldía y que representa sin lugar a dudas los poderes afroamericanos. Repito, no pierdan la oportunidad de leer la obra. Otro personaje también de importancia dentro de esta lucha de los negros contra los colonos blancos es Boukman, que es también un personaje histórico. Con mucha frecuencia se utiliza este epíteto Boukman el jamaicano como sucesor y continuador de los proyectos de liberación que había iniciado el Manco Macandal. También este personaje es símbolo de la lucha y del sacrificio que tiene que realizar el hombre para su libertad. Es quien dirige la segunda revuelta de negros y bueno, pues lamentablemente este personaje muere decapitado.
Repito, los invito a leer también esta parte de la novela donde se describe esta segunda sublevación de esclavos dirigida por el jamaicano Bowman. Pero tenemos también otro personaje, sin lugar a dudas, icónico dentro de la novela y que también formó parte de la historia haitiana. Se trata de Henry Christophe. Henry Christophe fue un esclavo liberado que participó en la lucha haitiana por la independencia. Él se autoproclamó rey y contradictoriamente pues no respetó el sufrimiento de los hombres de su raza y al igual que lo hicieron los colonos blancos, pues también subyugó, maltrató, esclavizó a los negros haitianos. Se dice que era chato y fuerte, de cocinero pasó a ser rey, presidente además en 1806 y se convierte entonces en este monarca que traiciona a sus hermanos de clase. Se dice que trataba de imponer en todos los haitianos un empaque europeo. Trató de llevar hasta los negros haitianos este estilo napoleónico, la religión católica, olvidando su religión vodú, sus costumbres, sus creencias, y entonces pues somete a los esclavos a la más cruel explotación. Termina suicidándose, pero los invito a leer la novela para que conozcan cómo se da todo este entramado que tiene que ver con la dictadura de este negro que pasó de cocinero a rey en la historia haitiana. Y te parecerá insólito, pero es cierto. Por eso lee la novela, profundiza en todos estos detalles, puedes argumentar la importancia que tienen cada uno de los personajes que hemos mencionado, solo algunos, pero no son los únicos. A lo largo de su lectura encontrarán otros también muy interesantes que tienen que ver con cómo la historia haitiana va evolucionando en esta lucha del negro por su independencia, pero también en estos elementos tan importantes que son la transculturación, esta mezcla de culturas de la cual habla Carpentier también en su novela, así como la importancia de resaltar en todo momento lo real maravilloso. Siendo así, ya casi al finalizar nuestro encuentro, les queremos proponer algunas actividades para que puedan realizarlas en casa. Estas actividades, sin lugar a dudas, va a favorecer que ustedes puedan argumentar, valorar la novela de Carpentier, El reino de este mundo, como una joya de la literatura universal, pero también que puedan argumentar este elemento a partir del profundo americanismo visible en todas las partes de la novela. Por eso le proponemos las siguientes actividades. Sobre las relaciones entre Cuba y Haití, se afirma que son ríos subterráneos inagotables. En primer lugar, deberán identificar qué recurso expresivo del lenguaje se ha utilizado en esta expresión y desearía que pudieran interpretarlo en no más de 3 líneas. El inciso C corresponde a una actividad de redacción de textos. Deberán redactar un párrafo, un texto de más de un párrafo, en el que argumenten las relaciones históricas entre Cuba y Haití hasta nuestros días. Y les dicen que además deben tener en cuenta algunos elementos de la novela El reino de este mundo. Yo les pido que en casa pues dediquen un tiempo a este ejercicio de redacción de texto, porque no solo van a hablar sobre lo que han encontrado en la novela El reino de este mundo, sino también cómo se dan esas relaciones históricas entre Cuba y Haití. Recuerden, estudiantes de 12 grado y también las familias que nos acompañan, que tendrán que hacer un examen de ingreso a la educación superior. Por eso, en todas las clases los vamos a preparar
para que puedan trabajar con la literatura, hacer el análisis literario de las obras que son objeto de estudio de este programa de 12º grado, pero también a la par intentaremos llevarlos hasta comentarios, reflexiones sobre temas de la cotidianidad, temas que le puedan interesar y que sobre todo contribuyan a ampliar el vocabulario para que puedan tener ideas suficientes para sustentar un tema determinado. Y sin lugar a dudas, la historia de Cuba y la historia haitiana pues tienen mucho que ver, no solo porque somos protagonistas de un mismo espacio geográfico, sino porque también pueden acudir a todas las relaciones históricas que han existido entre estos pueblos y cómo esas relaciones pues siguen vigentes. Así que yo les propongo tomarse un tiempo para investigar, para leer mediante diferentes fuentes. Pueden utilizar sitios digitales, pero también si les llega la prensa, pues pueden estar muy alertas acerca de las últimas noticias que en este orden se publican a través de los diferentes medios. Así concluimos esta primera actividad. La segunda, ustedes deberán explicar, teniendo en cuenta lo expresado por el propio Carpentier, dónde reside lo extraordinario en el personaje Macandal. Ya les decía a lo largo de la clase que deberán leer muy bien y de forma detenida esta primera parte, porque a través de la lectura de la obra ustedes deberán encontrar otros elementos que resultan también extraordinarios y que en ellos pues podamos decir que hay presencia de lo real maravilloso. Repito, ¿dónde reside lo extraordinario, lo real maravilloso en Macandal? Y también otros elementos que puedan encontrar en la obra. Eso lo deben comentar a través de un texto y lo harán esta vez, a diferencia del ejercicio anterior, utilizando un solo párrafo. En la actividad número 3 deberán explicar también a través de un párrafo ¿qué valor le concedes a la religión vodú dentro de la novela de Carpentier? Para ello, y sin lugar a dudas, deben leer la novela de principio a fin, observando cuál es la importancia de la religión dentro de la misma para que puedan pues tomar ejemplos de la novela y lograr entonces esa explicación tan necesaria acerca de la importancia de la religión dentro de la novela de Carpentier. En la actividad número 4 deberán referirse al lenguaje empleado por el autor. Muchos estudiosos, al analizar este elemento tan importante, han dicho que el lenguaje de Carpentier es barroco. Ya ustedes, por sus estudios de 10º grado, han estudiado este movimiento artístico literario que es el barroco. Ustedes deberán recordar algunos elementos esenciales de este movimiento y obviamente, salvando las distancias, pues entonces podrán comentar por qué estos estudiosos afirman que es barroco el lenguaje de Carpentier. ¿Dónde reside el barroquismo en el lenguaje de Carpentier? Y lo harán, por supuesto, a partir de la lectura de la novela. La actividad número 5 dice así: la novela El reino de este mundo es considerada de lectura obligatoria si queremos reconstruirnos como mejores seres humanos. Después de leer la obra de forma minuciosa, pues deberán responder: ¿estás de acuerdo con esta visión? Fundamenta tu respuesta en un texto de un párrafo. Noten que si hemos dicho que a lo largo de toda la novela es la explotación lo que sucede una y otra vez, ¿por qué podemos decir que tiene finalmente una visión optimista? Pues esto lo deberán fundamentar a partir de la lectura de la novela. Pero lo real maravilloso es patrimonio exclusivo de Haití, también lo pueden explicar. Y por último, pues quisiera saber si ya ustedes han encontrado su máxima medida. ¿Dónde creen que esté? Comenta algunas acciones que te llevarán hasta ella. Sé que van a disfrutar muchísimo la lectura de la novela porque sin lugar a dudas el mensaje que transmite es sencillamente hermoso. Así concluimos esta primera parte. Espero que a lo largo de toda la semana ustedes puedan leer
la novela El reino de este mundo. Para la despedida los dejo con el segmento de ortografía y que tiene que ver con el uso de los signos de puntuación. Así llega, cortesía de nuestra Universidad de Pinar del Río, el máster en ciencias Yosmani Ventura Pérez. Observen cuidadosamente para que puedan identificar algunos usos de los signos de puntuación. Te saludo y te ofrezco la bienvenida a este espacio, el mismo que aspira a tener en ti la ortografía al día. Recuerda que este es uno de 10 programas que ofrece de manera breve y profunda algunos aspectos medulares de esa parte de la gramática que fija el uso correcto de las letras y de los signos gráficos en la escritura. Acompáñame hasta el final. El encuentro de hoy tiene un tema que te puede interesar. Así como las señales de tránsito previenen accidentes en la vía, bueno, pues los signos evitan malas interpretaciones en un texto. Así que te propongo ponerle punto final a esos problemas que puedas tener con el uso de los signos de puntuación. Acompáñame. La omisión o mala colocación de un signo de puntuación puede arrastrar un error hasta el final de un texto. ¿Alguna vez te enviaron un mensaje que no entendiste? Los signos de puntuación nos ayudan a leer y escribir mejor. Mira. ¿Qué hiciste ayer? Me invitó a jugar María y me quedé a merendar con ella. ¡Qué bueno! ¿Cómo la pasaron? Bien, pero en la puerta de su habitación había un cartel que no entendí. En este cuarto duermen María Eva, Florencia, María Laura. Solo pueden entrar con permiso de sus dueñas. ¿Y qué es lo que no entendiste? ¿Cuántas personas duermen? Había solo 3 camas, pero el cartel indica 5 dueñas. Seguro que estaba mal escrito el cartel. Le diré a María que arregle los carteles de su casa. En este cuarto duermen María Eva, Florencia y María Laura. Solo pueden entrar con permiso de sus dueñas. Lo entendiste bien y seguro las ayudarás con la corrección. Sí, mañana le digo que me invite a la casa de nuevo. Quiero que sepas que uno de los problemas más difíciles de resolver en lo que respecta al dominio de la escritura es el referido a la colocación acertada de los signos de puntuación. La edición de la ortografía del 2010 dedica un extenso capítulo al uso de los signos ortográficos. Dentro de estos se encuentran los signos de puntuación. Mira seguidamente determinadas expresiones y analiza el lugar que en ellas ocupa la puntuación. Ya verás cómo cambia el sentido. Analiza.
Así nos estamos despidiendo. Recuerda cuidar la ortografía y el uso correcto de los signos de puntuación. Recuerda que, como muy bien dice el profesor Josmani, la colocación incorrecta de un signo de puntuación puede afectar la comprensión del texto, y de tareas tienes algunos textos que debes construir. Así que cuida la ortografía, el uso de los signos de puntuación y también vela por la suficiencia y la calidad de ideas. Solo lograrás aportar suficientes ideas si lees la novela El reino de este mundo. Esa será la actividad esencial que realizarás durante toda la semana, porque la próxima nos volveremos a encontrar. Hasta entonces, cuídense mucho y quédense en casa.